Hoy en Derecho Romano, la tutela y la curatela en el panorama jurídico. Una exploración filosófica. En la vasta y multifacética historia del derecho romano, los conceptos de tutela y curatela emergen como arquetipos normativos, modelando sistemas de protección jurídica para individuos que, aunque sean sujetos de derecho, carecen de la capacidad para administrar de manera óptima sus propios activos. En el presente discurso emprendemos una rigurosa expedición intelectual a través del corpus jurídico que circunda a estas dos figuras legales, considerando no solo la evolución temporal, sino también su pertenencia en el contexto sociopolítico moderno. La premisa sobre la que descansa la incapacidad legal en Roma antigua es intrínsecamente multidimensional. No solo se trata de una cuestión de grado parcial o total, sino que también está imbuida de variables como el género y condiciones psíquicas. Así, la incapacidad jurídica podía manifestarse de diversas formas y estaba condicionada por una pluralidad de factores, tales como la minoría de edad, las discapacidades cognitivas o incluso las condiciones femeninas en ausencia de la protección masculina. La tutela se articula como una investidura de autoridad conferida por el derecho civil, que tiene como propósito la protección de individuos categorizados como sujetos incapaces. El tutor es designado por autoridades judiciales. Asume la onerosa tarea de salvaguardar los intereses del tutelado, siendo esta una fiduciaria labor que incluye tanto la custodia personal como la administración patrimonial. Ahora bien, es imperativo distinguir entre diversas manifestaciones de tutela en el ordenamiento jurídico romano. Tenemos, en primer lugar, la tutela testamentaria, que se establece mediante disposición testamentaria del pater familias. En segundo lugar, la tutela legítima, que se confiere ex lege a un pariente cercano del menor en ausencia de estipulaciones testamentarias. Y por último, la tutela dativa, que es otorgada por un magistrado cuando ninguno de los mecanismos anteriores es aplicable. Dentro del espectro de funciones que un tutor puede ejercer, resalta la figura de las autoritas interpositio, una intervención que brinda el tutor su consentimiento en actos legales que involucran al pupilo. Adicionalmente, la gestio del patrimonio pupilar entra en escena cuando el pupilo es aún un infante o se encuentra en ausencia, asignando al tutor un rol más proactivo en la administración de bienes. En la modernidad, estas figuras han evolucionado, pero aún persisten en diversas formas y con distintas nomenclaturas en los ordenamientos jurídicos contemporáneos. Sirven para abordar temas tan actuales como la tutela de menores en riesgo social o la administración de bienes de personas con discapacidades cognitivas. La curatela, en contrapartida, se focaliza más específicamente en la protección patrimonial que en la custodia personal, siendo el curador quien asume tal responsabilidad. El entendimiento preciso de estas figuras es crucial para interpretar el legado del derecho romano y su aplicabilidad en dilemas ético-jurídicos actuales. Por otra parte, la curatela surge como una variante de tutela,
especialmente aplicable a aquellos sujetos que no son plenamente incapaces, pero que requieren un grado de supervisión en la administración de sus bienes, conocidos como sujetos semicapaces. Suelen ser individuos con una capacidad limitada para tomar decisiones financieras efectivas, ya sea debido a una enfermedad mental temporal o a una inexperiencia notoria. Pasemos a ver la cura furiosi y la cura prodigy. Es aquí donde las variantes de la curatela, como la cura furiosi para los dementes y la cura prodigy para los malgastadores o imprudentes financieramente, toman relevancia. Mientras que la primera es una curatela para aquellos totalmente incapaces, la segunda se aplica a aquellos que, aunque no totalmente incapaces, necesitan supervisión. La presencia de la tutela y la curatela en nuestros sistemas legales contemporáneos es testimonio de su relevancia sociológica. Son conceptos que han sufrido una evolución jurisprudencial y dogmática, adaptándose a los paradigmas y exigencias del mundo moderno. De hecho, los códigos civiles modernos aún conservan estas figuras, aunque adaptadas a los principios de igualdad y no discriminación. La tutela, concebida primordialmente para proteger a los menores de edad y a aquellos sin la capacidad jurídica plena, tienen sus raíces en las 12 tablas, el corpus jurídico que sentó la base del derecho romano. La responsabilidad del tutor no era solo una cuestión de fiducia legal, sino también un mandato ético. Aquí podemos recurrir al concepto kantiano del imperativo categórico, que nos impulsa a actuar de manera que nuestra acción pueda ser universalizada. El tutor actúa, por lo tanto, no solo en beneficio propio o del pupilo, sino en la consecución de un bien social más amplio. Por otro lado, la curatela aborda casos de sujetos semicapaces, una categoría que invoca cuestiones éticas y filosóficas profundas, como ¿cómo podríamos definir la capacidad? ¿O qué significa realmente ser semicapaz en el ojo de la ley y de la moral? Para responder a estas preguntas, podemos referirnos a la ética del cuidado de Carol Gilligan, que resalta la importancia de las relaciones y la interdependencia. La figura del curador no es un ente autoritario, sino más bien un apoyo, un facilitador de autonomía dentro de la estructura de interdependencia. Es vital no pasar por alto la dimensión de género. La tutela y la curatela para las mujeres abren un espacio para discutir cómo la ley ha sido tanto un reflejo como un instrumento del patriarcado. Aquí las teorías de Simone de Beauvoir y Judith Butler nos permiten cuestionar las construcciones de género y cómo las estructuras legales han perpetuado la desigualdad. Finalmente, cabe destacar que el Código Teodosiano estableció el fin de la tutela para las mujeres, un cambio significativo atribuido en gran medida a la influencia de los derechos cristianos. Este cambio no fue meramente legal, sino cultural y ético, reflejando la evolución en nuestra comprensión de la igualdad y la capacidad jurídica. La tutela y la curatela, al ser figuras milenarias, nos permiten explorar cómo la ley y la ética se han entrelazado a lo largo de la historia, ofreciendo una ventana única a las complejidades del espíritu humano y la sociedad. No son simplemente constructos legales, sino instrucciones profundamente enraizadas en nuestra comprensión filosófica y ética de la capacidad humana
y la moral. Para ello vamos a enriquecer nuestra discusión con referencias a las leyes de las 12 tablas y escritos de eminentes juristas romanos como Papiniano y Ulpiano. Empecemos. Cui tutores dati sunt, liberos suos tutelae suae praeferant, declaraba Ulpiano, enfatizando la responsabilidad ética inherente a la figura del tutor. Esto viene recogido en el Digesto 26.2.6. La tutela como institución tiene sus raíces en la ley más antigua de Roma, las 12 tablas, donde la tabla quinta estipula las condiciones y la importancia de la tutela. Este enfoque es refrendado también por Papiniano, que en sus obras subraya la integridad moral que debe exhibir el tutor. Aquí el concepto de dikaion de Aristóteles se hace evidente, entendiendo la justicia como proporcionalidad y equidad. La tutela representa una materialización de este principio, al equilibrar los intereses del tutor y del pupilo en una relación basada en la confianza y la responsabilidad mutua. El concepto platónico de epimeleia o cuidado se aplica aquí. La relación entre el curador y el curatelado no es meramente transaccional, sino dialéctica. Un cuidado recíproco que amplía nuestro entendimiento del concepto romano de civitas. Hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo explicaré qué es la herencia.